Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, conversando la noche, como es habitual, con protagonistas de la actividad social, cultural, política, empresarial, deportiva. Vamos buscando personas que tienen historias interesantes que contarnos y, por supuesto, también sueños, aspiraciones en su mundo profesional y que también pueden contarnos cómo llegaron hasta ahí. Es lo que pasa justamente con un hombre muy joven que está con nosotros, pero que ya tiene una trayectoria y va por mucho más, ya que está a punto de viajar a la famosa Berklee College of Music de Boston, en Estados Unidos. Se trata de Franco Pinazo, arquitecto y músico. Esta es su semblanza y comenzamos a conversar la noche con él. Franco Pinazo nació en Asunción, en el Sanatorio Italiano, el 3 de junio de 1997. Es el segundo hijo de la familia. Su hermana Aurora también es músico. Debido a los estudios de posgrado de sus padres, vivió en Costa Rica parte de su primera infancia. En este país inició sus estudios de violín en el programa Suzuki del Instituto Nacional de Música de Costa Rica. Y a los 5 años de edad participó con su violín en el que sería su primer concierto. Fue en noviembre del año 2003 en el Teatro Nacional de Costa Rica. Además del violín, estudió cello con su tío Kenny Acevedo, piano con su madre y guitarra con el profesor Augusto Ramírez. A los 12 años empieza su formación orquestal en Lima, Perú, a donde viaja para tomar parte de la primera orquesta de niños Suzuki de Latinoamérica. Desde el año 2013, con 15 años, inicia un proceso de experimentación musical con su hermana y sus compañeros del conservatorio, componiendo, arreglando y tocando sus propias obras que elaboran de forma colectiva. El grupo se denomina YGK, Buscando. En el año 2022 llega el título de arquitecto por la UNA. En el 2023 se convierte en el director musical de la cantante Nivaclen Bianca Orqueda y se presenta en Asunciónico 2023. Así también se da la admisión al Berklee College of Music. Se traslada a Valencia, España, para cursar la maestría en producción musical. Bueno, Franco, primero gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto. Espectacular. Me siento muy bien de estar con ustedes. Vamos a hacer tipo un psicoanálisis acá, me parece. Sí, dale. Puedes ponerte cómodo. Bastante joven. Acá estoy viendo tu fecha, 1997. Sí, 26 años. 26 años. Bueno, pero te hiciste un buen camino, sobre todo música, y sos arquitecto también, ¿no? Sí, terminé la carrera el año pasado nomás también. Pero sí, la música me acompañó desde los 3 años. Hace un buen tiempo. Antes que la arquitectura, inclusive. Mucho tiempo antes. Claro. Sí. Qué curioso, hablábamos fuera de cámara, esta vinculación de arquitectura y música, que no es tan rara como se pueda pensar. Yo conozco rápidamente, me acuerdo, a Amberé Feliciangeli, que también la tuve acá, Juan Carlos dos Santos, un excelente músico. Sí. Y a nivel mundial también hay muchos casos de estudiantes de arquitectura, sobre todo músicos, ¿no? ¿Por qué esa relación, te parece? Yo creo que, bueno, la relación de la arquitectura y la música tiene que ver con lo cotidiano, ¿verdad? O sea, está presente en todo momento, no nos damos cuenta. De repente, la música, no como precisamente pensamos la música en sí, sino más bien los sonidos, que están presentes en todo momento, y la arquitectura también, ¿verdad? Sí. Son formas que nos acompañan constantemente y que se hacen visibles a través de la experiencia sensorial, ¿verdad? Ajá. O sea, a través de los sentidos que nosotros podemos sentir la música y la arquitectura constantemente. O sea, estamos envueltos en arquitectura todo el tiempo. Acá mismo en este espacio estamos. Claro. Ahora, a mí me sorprendió cuando estudié arquitectura, una primera materia era composición de formas. Yo no sabía que las formas se componían, ¿no? Tal cual. Y bueno, ahí ya hay una vinculación con la música, ¿no? Creo que una de las implicancias de la arquitectura que tiene que ver con la música también tiene que ver con eso, que nosotros somos capaces de crear, digamos de alguna manera, universos enteros, ¿verdad? En nuestras cabezas. O sea, desde la música y la arquitectura uno se puede imaginar cosas infinitas, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que estar en la cabeza de la persona. O sea, nosotros les damos a las personas, al que está observando la arquitectura o está vivenciando la arquitectura, y lo mismo con la música, les damos algo de qué pensar, ¿verdad? Les damos toda una envoltura donde se pueden desenvolver, digamos, ¿verdad? Inclusive
en la música, de todas Claro. formas, ¿no? Claro, claro, porque finalmente todo parte de una idea. Vos pensás 100%. algo, ¿verdad? Y ahí tenés que hacer o una forma, o en todo caso, una composición musical. Vos sos compositor también. Yo soy compositor, sí. Bueno, lo de la composición para mí fue una revelación y tiene que ver con la arquitectura, de hecho, Ajá. porque hasta el punto en el cual yo me desenvolvía simplemente como performer, o sea, como un intérprete, Sí. fue justo antes de empezar la carrera de arquitectura. Cuando empiezo la carrera de arquitectura es que mi vida da un giro completamente porque yo antes era músico clásico, Ah, ya, claro. 100% clásico, ¿verdad? Ejecutante de violín. Violín, sí, yo al soy principio. violinista. Y nada, yo entonces el violín me acompañó de los 3 años hasta los 18, 19 años que yo entré en la carrera y ahí empezó todo este cambio de chip que la carrera de arquitectura fue la que me metió, digamos, en ese nuevo camino que es la música popular. Y ahí obviamente encontré, digamos, que es mi hermano para toda la vida, que me va a acompañar toda la vida, que es la composición. Qué curioso, ¿no? Porque, claro, la formación clásica es muy rigurosa Súper. en cuanto a replicar la genialidad original de los grandes compositores, ¿no? Totalmente. Una gran escuela, por otra parte. Sí, de hecho que sí. Tenía un profesor que decía que técnica es técnica. O sea, en el área popular o en el área clásica. Sí. Y no hay mejor escuela técnica que el área clásica. Pero la diferencia está en el artificio, ¿verdad? Ajá. Los permisos que te da la música clásica o la música académica, dirían. Ni Sí. siquiera la música clásica, Claro. porque uno pensaría que la música clásica es como estructurada, pero en realidad Bach era un gran improvisador. Claro, O sea, sí, un genio. y era un genio, claro, Sí. pero todas esas personas que vivían de la música clásica eran totalmente improvisadores. Lo que sucedió es que luego llega a la academia y se encargó de estructurar y meter dentro de un cuadrado todas las cosas. Ajá. Y ahí es como la milicia, ¿verdad? Tenés que estar ahí y Claro. cumplir todas las cosas para poder ser alguien, más o menos, ¿no? Entiendo, sí. Sí. Sí, qué buena explicación das, porque todos tenemos esa idea errónea de que el jazz, por ejemplo, es la libertad total y la Total. música clásica es casi una cárcel. Total. Pero en realidad la música clásica también nació como una música muy inspiradora, muy libre. Totalmente. Pero la academia tuvo que ponerla en un parámetro para que se transmita de generación en generación. Claro, claro, y que se pueda hacer algo entendible también, o sea, de Claro. la parte de la escritura musical, digamos, ¿verdad? Sí, o sea, exacto. Y algo simpático o algo interesante que sucede para mí, desde mi perspectiva, es que en el caso de la música como disciplina, la academia no acompañó la evolución musical, porque seguimos usando el mismo sistema de escritura desde hace 300 años, ¿verdad? Claro. Sin embargo, en las otras artes, en las otras disciplinas, voy a poner como ejemplo la arquitectura, Sí. apareció el hormigón y en la universidad se empezó a enseñar el hormigón. Cierto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y sin embargo, en la música clásica nosotros seguimos usando los mismos métodos de hace 500 años, Qué ¿verdad? interesante la comparación. Vi que bueno, vos sos formado en el Conservatorio Nacional de Música. Sí, Conservatorio Nacional Ahí de Música. hiciste todo. Pero ya antes de chico comenzaste con profesores particulares. Yo empecé con el método Suzuki. ¿Qué es el método Suzuki? No sé si alguna vez ya escuchaste. Sí, muchas veces. Sí. Y siempre digo, es una moto, es una máquina de escribir. ¿Qué es el método Suzuki? El método Suzuki, bueno, en realidad el método Suzuki no se llama método Suzuki, se llama método de la lengua materna. Mi madre, Celeste Acevedo, fue quien trajo el método Suzuki. Sí, Yo estudié en Costa Rica, nosotros vivimos primero en Costa Rica. ya. Ahí yo empecé con el violín a los 3 años, luego volvimos de Costa Rica y mi madre, que es profesora de piano y bióloga, trajo el método al Ateneo Paraguayo. Ajá. Ahí en el Ateneo Paraguayo entonces se empieza a formar el método Suzuki, o sea, fue la génesis, digamos, del método Suzuki en Paraguay. Y bueno, con el método Suzuki, que en realidad, como te dije, es el método de la lengua materna, lo que se hace es, se enseña el instrumento o se enseña la música de una manera inconsciente, Ok. como si fuera justamente la lengua materna. Mira qué interesante. Claro, vos a los 3 años, entre los 3 y los 6 años, vos no captás todavía la idea central de qué es hablar, qué es escribir, qué es No, comunicarse. cierto. Sin embargo, ya lo estás haciendo, Sí. ¿verdad? Porque constantemente estás bombardeado y estimulado inconscientemente a través del lenguaje. O sea, al niño no es que se le tapa la letra, ¿verdad? No. Y no, sino estás puesto constantemente a las letras, a las palabras. Inclusive a veces interpreta símbolos antes que letras. Tal cual, ¿entendés? Y es eso, ¿verdad? Es muy interesante cómo funciona el fenómeno del cerebro del niño, que es totalmente maleable
Y el método, el doctor Shinichi Suzuki lo que hizo fue, vamos a extrapolar esta situación de la lengua materna hacia la música y ver qué pasa, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo, creó este método que básicamente se trata de eso, de aprender la música inconscientemente a través de juegos, a través de experiencias, de experimentación con el profesor, con la madre, con el padre, ¿verdad? Es así como es toda una experiencia, digamos. Claro, sí, qué interesante porque me recuerda a las teorías de Piaget y compañía, Totalmente. el niño que aprende jugando. Tal cual. Y no repitiendo de memoria una lección, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Hay toda una tendencia. No sabía que eso era el método Suzuki. Sí. Creía que era algo mucho más estricto. Creía que era algo más de pentagrama y de No, todo lo partituras. contrario, todo lo contrario. De hecho, es aprender jugando. Claro. Es aprender jugando, totalmente. Igual lo de Piaget. Hoy día el método Suzuki es, creo que, uno de los más conocidos en términos musicales para aprendizaje de música. Vos también sos profesor de ese método. Yo también soy profesor de ese método. Ok, Yo interesante. toda mi vida, digamos, estuve metido en el mundo Suzuki Sí. y cuando cumplí 17 años me quise hacer, porque para enseñar con el método Suzuki tenés que hacer cursos. Sí. Y nada, lo que fui a Argentina primero a hacer curso de filosofía Suzuki, se llama, y luego me fui a Perú a entrenarme en los diferentes libros, porque es por etapas, son Ok. libros que uno tiene que ir quemando, el niño, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y esa metodología está reconocida en los ámbitos académicos musicales del mundo? Si la pregunta es si el MEC tiene un título que diga profesor Claro, Suzuki, no. no hay acá. No existe, no, y en ninguna parte del mundo. el CONAMU tampoco. Mentira, te miento. El CONAMU ahora tiene su... ¿Tiene? No es ningún título ni nada por el estilo, es más bien un programa. Ok. El programa Suzuki del CONAMU. Pero, programa Suzuki hay en todas partes. Y como te digo, no es que existe una titulación o un título académico formal para darle a un músico Suzuki. Pero hay universidades, por ejemplo, en Southern Illinois, al norte, en Norteamérica. Sí. Está la Universidad de Southern Illinois, de Edwardsville, que tiene un máster en Suzuki, en aprendizaje Suzuki. Claro, ¿verdad? los americanos siempre son los que van a la vanguardia y aprovechan Siempre, todo el conocimiento del mundo, ¿no? Siempre. Enseguida vamos a hablar de Berklee, que es todo un fenómeno mundial. Todos tenemos así una visión muy particular de Berklee Sí. y es una suerte de aspiración de todo músico y vas a ir ahí nada más y nada menos, Sí, ¿no? sí. Enseguida quiero entrar en eso, pero antes quiero redondear tu formación en esta primera parte. ¿Hiciste colegio como un chico normal, común y corriente? Sí. Solo que tocaba el violín, medio raro para los muchachos. Y ¿verdad? era lo máximo de ser violinista porque tenía ensayo de orquesta, entonces yo salía todo el rato del colegio. Prácticamente no estaba, ¿verdad? ¿En qué colegio estabas? Colegio del Sol. Del Sol. El Colegio sí. del Sol. Que es un colegio más libre también, ¿no? Totalmente, bueno, eso también, yo cuando estaba en el colegio odiaba el colegio. Cuando salí del colegio me di cuenta de la formación y todas las puertas que me abrieron en el Colegio del Sol todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Desde el inglés hasta estos permisos constantes, ¿verdad? Claro. Hubo un momento, y eso es interesante, que fue muy simpático. Yo salté de un extremo al otro. Yo, en bachillerato, yo quería hacer colegio abierto para empezar a estudiar, para ingresar a la Juilliard, Sí. que es la otra cara de la moneda, Exacto, ¿verdad? en Nueva York. Y nada, cuando me dijeron, no, es muy difícil, a esta edad ya está complicado. Bueno, yo tenía 17 años y si no tocas ciertas cosas en el mundo clásico que estábamos Claro. diciendo, a los 17 años ya no servís. Qué bárbaro. Quiero hablar de eso a la vuelta. ¿Viste Whiplash, la película? Sí. Hay una versión exagerada, dicen. Súper. Pero bueno, es Hollywood. Es Hollywood. Vamos a hacer una pausa. Tengo una pausa, pero es apasionante esta charla, porque pocas veces vemos el desarrollo de un joven hasta llegar a las puertas de uno de los templos de la educación musical mundial, que es Berklee. Y vamos a seguir explorando eso con Franco Pinazo, nuestro invitado. Además, en actividades especiales que él va a hacer en estos días hasta llegar justamente a ese viaje, que sería en septiembre más o menos, 3 de ¿no? septiembre, sí. Bueno, vamos a contar también eso, porque hasta puede ser que tenga oportunidad de escucharlo a Franco en vivo en una de estas actividades. Hacemos la pausa y ya volvemos con nuestro invitado de hoy. Franco Pinazo tiene casi un nombre de cantautor italiano, una especie de, ¿verdad? Yo cuando le escuché con el apellido, pero claro, a Celeste sí la conocemos y a Kenny, el tío Kenny. El famoso personaje, tío K. El tío K, que es un personaje. Ahora recién até todo el árbol familiar. Obviamente, mamá, música, tu papá no es músico.
Mi papá es un melómano empedernido. Ayuda también. Sí, el que te escucha toda la mañana, a las 7 de la mañana ya está. Yo siempre dije que me voy a dar cuenta el día que mi papá no esté, Sí. cuando a las 6 de la mañana no esté sonando algo en la casa. ¿no? Claro, mira vos. Sí, Que también es importante. Y a veces nos despertamos con salsa, a veces nos despertamos con tu programa, a veces nos despertamos con jazz, o sea, es una Claro, mezcla. es bien ecléctico. Súper ecléctico. Lo cual es bueno también. Pensaba nomás antes, formación clásica, ahí está la vinculación con lo de tu mamá, con Kenny, pero escuchabas también, me imagino, música pop en tu momento, jazz, escuchabas otras cosas. Bueno, y ahí va la cuestión, ¿verdad? Mi papá es Sí. el que introdujo el mundo popular. Imagínate que Sí. hizo el método Suzuki sin que se dé cuenta de que estaba haciendo el método Suzuki. Porque la que llevó toda mi formación musical, obviamente, fue mi mamá, que es profesora de piano. Ah, ya. Y mi papá, el ingeniero forestal, o sea, otro lado, Claro. Jorge Pinazo, el ingeniero Sí. Jorge Pinazo, él nada de música más que tocar en algún momento, Claro. músico de fogón, ¿verdad? El fogón. Pero él era el que escuchaba constantemente música popular y todo el rato estábamos así, que es esto, que es lo otro, Juan Luis Guerra, que Rubén Blades, Claro. que Chet Baker, lo que sea, ¿verdad? Ajá, O sea, íbamos mezclando muchas cosas, mucha información que yo no me daba cuenta que estaba consumiendo, Ya. ¿verdad? Eso era Suzuki justamente. Eso era Suzuki, te Claro, estoy diciendo. no te Él estaban no imponiendo. sabía que estaba haciendo Suzuki, pero hacía Suzuki. Y lo interesante es que justamente cuando cambio yo, digamos, de rubro, de universo, ¿verdad? Y me voy a la música popular, yo ya me di cuenta, bueno, yo ya conozco todo esto, ¿verdad? En algún Claro, momento... tenías la información. Tenía toda la información, ¿verdad? Y fue muy interesante porque es como que hay un doble aprendizaje que lo tuve toda la vida, que fue justamente la parte técnica, estructurada, de academia, cosas que tenés que saber hacer para ser un músico, que venía del lado de mi mamá, que viene de la escuela convencional, lógicamente. Claro, claro. Y toda la parte popular, la parte más libre, más liberal, más improvisadora, ¿verdad? Más creativa, venía del lado de mi papá, que a pesar que no es músico, escucha música todo el tiempo. Claro, ¿verdad? claro, qué interesante ese proceso. ¿Y por qué en todo caso, cuando fuiste evolucionando, sin embargo dijiste, voy a estudiar arquitectura? Es una carrera más tradicional. Yo te cuento rápido la mía. Yo estudié porque dije, lo único que está cerca del arte que hay disponible. Todos tenían una aspiración artística. A mí me gustaba escribir, escribo hasta ahora. Y decía, bueno, arquitectura por lo menos, dije yo, ¿verdad? Después entendí de que nunca iba a hacer una pared ni iba a construir No era lo losa de tuyo. hormigón. Pero, ¿por qué vos arquitectura? Bueno, yo no sé en qué momento me encontré con la arquitectura. Ajá. Creo que tiene que ver alguna cuestión con la música también. Yo digo con la música porque fue una asociación directa, ¿verdad? La cuestión de la música y la arquitectura, en ese sentido que te estaba comentando justamente. Yo Sí. estoy constantemente permeado por la arquitectura y sensibilizado por la arquitectura, ¿verdad? Siempre fui una persona que desde chiquito, digamos, era muy consciente de todo lo que me rodeaba. Ubicacionalmente, digamos, de la Claro. áptica, ¿no? Y muy simpático, había veces que viajábamos, ¿verdad? En familia, qué sé yo, y no sabíamos dónde estaba. Y yo decía, vamos para allá, y era, vamos para allá, porque Sí, era como un claro. pequeño GPS, yo, ¿entendés? Un Sentido GPS de la 10 años. orientación, sí. Súper orientado siempre. Yo creo que un momento en el cual me enamoré de la arquitectura fue, y eso es muy simpático, a través de los aviones, que fue una pasión oculta así por mucho tiempo, porque Mirá vos. justamente yo siempre dije que los países o los gobiernos o las ciudades tienen que invertir primero que nada en un aeropuerto. Es como la puerta de entrada a Claro, tu país. y de Y salida. yo viajé desde chiquito. Imagínate, me subí a un avión por primera vez a los 3 años. Claro. Y Entonces, ese mundo te fascinó Me también. fascinó, totalmente. Entonces me quedé totalmente obnubilado y cuando yo terminé el colegio, o sea, los últimos 3 años de colegio, empecé a dibujar así, aeropuertos, aviones, cuestiones así. Yo dije, bueno, ¿qué? Porque la otra opción, ¿cuál era? Música, lógicamente. Claro. Lo que yo supe desde el principio era que quería estudiar música afuera. Ya. ¿Verdad? A pesar de que ya estaba haciendo el conservatorio, yo dije, la licenciatura, si estudio como formación superior la música, quiero hacerlo afuera, no en Paraguay. Principalmente porque gracias al método Suzuki, yo tuve la oportunidad de viajar por varios países también, formando parte de orquestas Suzuki, ¿verdad? El Ok. Suzuki es como un gran enclave de músicos así, de pibes, ¿entendés? De 5 años que están tocando Mozart y cosas así, ¿verdad? En todo el mundo. En todo el mundo. Ya. Es muy loco, ¿verdad? Entonces yo me iba mucho afuera, ¿verdad? A tocar en orquestas y yo me daba cuenta del nivel que había, ¿verdad? Mira vos. Entonces yo dije, cuando llegué acá, o sea, dije, voy a estudiar música, pero no acá, porque acá el nivel que hay es muy básico, ¿verdad? Es todavía no
Y la gente dice, sí, tenemos buen nivel, qué sé yo, pero es porque no, afuera hay otro nivel, ¿no? No, evidentemente, Sí. como en todas las carreras prácticamente, ¿no? Tal cual. Aún así, convengamos de que ahora por lo menos tenemos un Conservatorio Nacional de Música que funciona. Hace 30 años Sí. ni eso había. Había que buscarse profesores Sí, rebuscarse. particulares, había que rebuscarse, era mucho más difícil. Pero obviamente con el nivel internacional y más con estos niveles que estamos hablando, estamos lejos. ¿Y por qué Berkeley? Bueno, esa es una pregunta que se responde sola. No, Berkeley estuvo siempre, no siempre en mi radar, es lo que te estaba contando antes. Claro, hasta en Juilliard pensaste. Hasta en Juilliard pensé, y fue justamente lo que pasó. Yo cuando, antes de entrar en arquitectura, dije, voy a probar entrar en arquitectura, que yo sé que es una carrera difícil, ¿verdad? Sí. Y si ingreso, voy a terminar la carrera, porque me gustaba la arquitectura, evidentemente. Claro. La arquitectura también era una pasión, ¿verdad? Pero tenías que pasar por analítica, cálculo. No, hoy día ya, o sea, sí existe, También. no cálculo, física, matemática, estructuras, ¿verdad? Pero no fueron problemas. O sea, fueron filtros. No, los números nunca fueron problemas para Ok. mí. Y hay muchísimo aprendizaje de muchas áreas. A mí me gustaba historia, arquitectura. Claro, a eso voy. Roma, Arquitectura es una de las disciplinas que más holística es, ¿verdad? Sí. O sea, necesitas saber sociología, psicología, filosofía, estructura, física, matemática, de todo, ¿verdad? O sea, Sí, al fin y al eso. cabo tenés que ser más o menos un Homo universal ahí que sabe todo, ¿verdad? Correcto. Y nada, lo que pasó fue que justamente yo dije, voy a tratar de entrar en arquitectura. En la UNA, que yo sé que es difícil, porque lo más difícil para mí hasta ahora sostengo de la carrera de arquitectura es el cursillo, ¿verdad? Ah, sí. Después, sí. El camino es pan comido, o sea, no pan comido, Pero es el más, cursillo sí, es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, sí. Claro. Y entonces yo dije, bueno, voy a tratar de entrar. Y si entro, termino la carrera. ¿Entraste de una? Entré en la primera, sí, entré en el puesto 66, creo. Si no- Ya, pero bien joven, 18 años. Sí, entré a los 18 y Sí. lo que pasó fue eso, ¿verdad? En ese proceso, porque al comienzo yo seguía manteniendo la música clásica y quería estudiar música clásica antes de entrar. En ese proceso fue un proceso de conversión mía, ¿verdad? Que fue donde yo empecé a descubrir esta pasión por la música popular justamente. Qué Y mucho interesante. tiene que ver mi primera banda que se llamaba YGK, ¿verdad? Que era Claro. de World Music. Que ahí, perdón, ahí te quiero hacer un punto. ¿Por qué world music? ¿Por qué no, por ejemplo, jazz o rock directamente? Y yo creo que la facilidad, o sea, no sé si facilidad, diría, lo primitivo o lo natural que tiene el world music es que no necesitas saber muchos tecnicismos, no necesitas saber de improvisación, de escalas, de armonía. Vos tenés que tratar de tocar, en el world music es tratar de tocar lo que conoces. Correcto. ¿Verdad? Y el world music básicamente es música autóctona. Tus raíces. Tus raíces, Sí. exactamente. Con Y con aquello- eso vos conectás, ¿verdad? Y automáticamente, ¿para dónde fui yo? Guarani y polka. Claro. O sea, la guarani y la polka fueron mis primeras guías dentro del mundo de la música popular. Claro. Y ahí fue cuando yo me empecé a convertir, ¿verdad? Empecé a profanarme, ¿verdad? A Qué hacer interesante. otra cosa que no era música académica, ¿verdad? Entiendo. Sí. Un mundo nuevo también ahí. Totalmente. Bueno, y ahí vamos de vuelta hacia Berkeley. Berkeley ganó fama en los 60, 70 ya, porque de ahí comenzaron a salir los grandes músicos de jazz modernos de la época, ¿verdad? Pat Metheny, Chick Corea, toda esa gama que a nosotros nos fascinó. Y bueno, hubo las primeras incursiones de paraguayos, Carlos Schwarman, Lobito Martínez, que fueron yendo a Berkeley como una curiosidad, a veces cursos cortos de verano, workshop en Buenos Aires, Sí. hasta que hoy sí ya es una opción mucho más. Pero no es fácil igual llegar. ¿Cómo fue tu camino? Y bueno, el camino yo creo que empezó hace mucho tiempo, ¿verdad? Justamente en este proceso de conversión yo empecé a entender de que el futuro mío, por lo menos, Sí. ¿verdad? Estaba hacia ahí, hacia la música popular, ¿verdad? Entonces yo lo que hoy sé hacer, yo dije, yo necesito ponerle nombre a esto. Yo terminé el año pasado el Conservatorio Nacional, pero como músico clásico, Correcto. ¿verdad? Y terminé tocando, sí, un buen nivel, digamos, ¿Tenés para... una licenciatura ahí? No, es un profesorado, Un le profesorado, llaman ellos, ya. profesorado superior en Y arquitecto violín. también te hiciste tu tesis. El año pasado también, luego terminé al mismo tiempo. Ya tenés terminado. Ya sí. tengo terminado ambos y sí, terminé la carrera de arquitectura y el profesorado del Conservatorio Nacional. ¿Y cómo se con Berkeley aplicás? Sí, bueno, lo de Berkeley fue como, yo ya había aplicado, antes de terminar la facultad yo ya había aplicado una vez, Ok. ¿verdad? Que fue para hacer una carrera de grado en Berkeley. Ajá, ok. Y entonces, bueno, ingresé, qué sé yo, me dieron una pequeña beca
me ampliaron después un poquito la beca. El tema era que son 4 años pagando igual la otra parte, ¿no? Claro. Y es como Sí. es mucho dinero. Las universidades estadounidenses son privadas además. Privadas y Sí, caras, ¿verdad? sí, sí, Muy sí. caras. Y después vivir en Estados Unidos, en Boston, que es una de las ciudades más caras, fue realmente inviable, ¿verdad? Hacerlo, pensarlo en 4 años era mucho para mí, ¿verdad? Claro. Y para mis padres ni hablar, ¿verdad? Claro, Entonces, después nomás se me ocurrió, bueno, voy a terminar bien, porque fue antes de terminar mi tesis que yo hice esa aplicación. Terminé bien mi tesis, súper tranquilo, ¿verdad? Terminé el conservatorio, ambas cosas al mismo tiempo. Y yo estaba muy feliz ya, ¿verdad? Cuando terminé la carrera de arquitectura dije, voy a dedicarme a la música. Entonces, cuando empiezo con este camino nuevo, ¿verdad? De terminar el año pasado, conozco varios músicos, me empiezo a meter más en la escena local, a reactivarme como performer, como músico dentro de la escena. Y digo, bueno, es mi oportunidad nuevamente de probar en Berklee, pero esta vez ya tengo el título. Claro. Vamos a probar. Yo no sé ya cómo entiendo. funciona. Es otro rubro la música, no es arquitectura. Es cierto. Pero les mandé el título de arquitectura y me dijeron, sí, claro, vení. O sea, el problema no es ese, vos tenés que audicionar. Listo, audicionamos, hicimos todo, ¿no? De hecho, fue simpático porque audicioné en Buenos Aires, Ajá, sí. pero no presencialmente. Fue audición virtual igual. Pero tuviste que estar allá. Pero me fui allá, en realidad yo estaba de paso allá y yo tenía que haber audicionado antes, pero hubo un problema de conexión entre ellos y yo y no pudimos audicionar. Ahí tengo que hacer la pausa emocionante, esto porque tuviste que tocar frente a una camarita. Sí, sí, sí. ¿Qué tocaste, violín? Violín, siempre violín. Ok. ¿Y después tuviste que esperar o ahí mismo te dijeron, ok? Me dieron la noticia, qué sé yo, una semana después más o menos. Sí, Sí. tipo, bien americano, ¿verdad? Sí. Te vamos a Te vamos a avisar. tener ahí. Sí, tal cual. Bueno, a la vuelta entramos de lleno, entonces a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Porque a partir de eso hay que organizarse, hay que solventar eso, por más que sea más corto lo que va a ser ahora, no serán los 4 años, pero por lo menos 2 vas a estar. Sí, Y un bueno, año. Un año, un ok. año. Y eso hay que solventar también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a contarles a la vuelta de la pausa con Franco Pinazo, un joven paraguayo que tiene esta ambición de seguir adquiriendo conocimientos, seguir teniendo una formación de gran caudal en el arte que ama, que es la música, y traerlo seguramente de vuelta a Paraguay. A la vuelta seguimos con esto. Bueno, estamos con Franco Pinazo, enseguida volvemos a Berklee, pero me olvidé de 2 cositas que son importantes. Participaste en este proyecto ya por acá con Berta Rojas, justamente impulsado por Berta, Sí, tal cual. que dicho sea paso también es alumna y profesora de Berklee. ¿Qué fue eso? Oye, porque fue un proyecto de Berta para impulsar justamente a jóvenes compositores, no importa el área que tengas, ¿verdad? De diversos géneros. Fue en el año 2020 que yo postulé. Ella abrió esa por primera vez ese año y después lo hizo todos los años. Ya. Ella impulsó el proyecto y fue bajo la mentoría de ella y de otros importantes productores como Carlos Aguirre de Argentina Sí. y Popi Espatoco también de Argentina, claro. ambos. Y también de Pinchi Cardoso Campo, ¿verdad? Ya, Que sí. es el hijo del gran Mauricio, ¿verdad? Y nada, fue un proyecto impulsado por ella para justamente fomentar la composición dentro de los jóvenes acá en Paraguay. Salí seleccionado, o sea, fue una postulación a través de un tema que vos compongas, ¿verdad? Yo compuse primero el tema por última vez. Yo en realidad agarré la guitarra por primera vez como para componer en el 2017 más o menos, empecé a componer, Sí. pero nunca le di mucha pelota, ¿verdad? Ujú. Y ahí fue cuando yo empecé a agarrarle en la pandemia justamente, Sí. que fue muy interesante eso. Con la pandemia yo empecé a agarrar más y qué sé yo, me enteré de este proyecto, postulé por última vez se llamaba el tema, y ahí me seleccionan y con Popi Espatoco y Carlos Aguirre podemos armar este tema que se llama Girar, que fue justamente enfocado hacia la cuestión de la pandemia y qué es lo que va a pasar ahora, a partir de ahora en el mundo, ¿verdad? Y esa era la temática más o menos. Entonces Girar habla justamente de eso, ¿verdad? ¿Girar habla- tiene letra y música? Girar tiene letra y música, Ok, sí. y se puede encontrar en una plataforma. Sí, no en una plataforma, se encuentra en YouTube. En YouTube. No lancé ningún tema todavía propio En plataforma. a plataformas. Pero en YouTube yo busco Girar. y Sí, busco Girar como Franco Pinazo y te va a salir, sí. Ok, Totalmente. es una canción entonces. Es una canción,
De hecho, yo compongo más canciones. Ya. O sea, yo soy compositor de canciones, ¿verdad? Con la guitarra, y la guitarra es mi instrumento compositor, digamos. Entiendo. Pero también agarro el piano, también agarro el bajo, el violín, que es mi instrumento principal Sí. con quien yo hablo, ¿verdad? O sea, si yo me voy a tocar a algún lado, me voy no con la guitarra, sino con el violín. Tu voz es el violín. Exacto. Es interesante eso, pero la guitarra para componerte. Tal cual, tal cual. Qué interesante, vamos a buscar, por supuesto, girar también, porque yo tenía la confusión de que al ser world music tu estilo preferencial, el world music muchas veces prescinde de las letras. Sí, de hecho que sí, el world music normalmente es instrumental puramente, pero como si vos decís, tiene también raíces folclóricas dependiendo de dónde sea, ¿verdad? Si es de Colombia, el vallenato también se puede considerar world music. Claro. Pero normalmente se fusionan siempre, el world music es esa fusión, esa amalgama, ¿verdad? Pero no, lo que yo hice siempre fue, como compositor siempre hago canción, ¿verdad? Claro. Siempre hago canción popular. Me gusta porque quizás sea el vehículo más directo para llegar a la gente. Lo otro también, pero esto es a veces hasta inmediato. Totalmente. Ahora, me quedé en el examen frente a la camarita. Dentro de 15 días le avisamos, señor. Bueno, sí. ahora han sido los 15 días más largos de tu vida. Sí. Bueno, te mandaron un correo. Sí, me mandaron un correo. Por suerte ya había tenido la experiencia en el 20... Ajá. Ah, claro, en el anterior. Sí, en el 2021 ya había tenido la experiencia sí. de probar ahí. Sí. Y que me habían aceptado y todo, ¿no? Ese fue mucho más estresante que la segunda vez. Claro. Mucho más estresante. Los exámenes eran más estresantes también. Claro, porque está la audición y luego tenés la parte auditiva, la parte escrita, la parte, o sea... Pero espera, antes de ir a esto, tenés que manejar inglés también totalmente. Totalmente. Allá va a ser todo en inglés. Sí. Gracias al colegio que yo hice, digamos, no es bilingüe, pero sí tienen una gran incursión en el inglés. Claro, después por tu interés ya te metiste más en inglés. Sí, totalmente. Y toda la nomenclatura musical también en inglés. O sea, la que ellos usan, el B, C. No, porque Berklee tiene esa característica que es muy global, ¿verdad? Ah, qué bueno. Entonces, si yo hablo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, okay. ellos entienden do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si yo hablo con A, B, C, D, E, F, G, van a entender también eso, ¿no? No es tan estricto en eso. No, inclusive ellos tienen un sistema que se llama do móvil, en el cual no es que no existen las tonalidades, pero ellos van transportando la palabra do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a las diferentes tonalidades. Entonces siempre los acordes son los mismos. Pero eso son cuestiones más específicas. Claro, ¿verdad? pero sí, entiendo. Vale decir que no es tan rígido como una academia clásica, por ejemplo. Para nada. Ahora, bueno, esperaste esos 15, está bien, te dijeron ok. ¿Entró una parte de beca ahí o no? Sí, de hecho que sí, obtuve una beca que cubre un gran porcentaje del curso. Más o menos un 30% del curso, ¿verdad? Pero bueno, sí, la otra parte, como por suerte soy arquitecto, ¿verdad? Puedo trabajar y cosas así, he podido ahorrar una gran parte y después otra gran parte estoy, digamos, recolectando de varias partes donde se pueda, ¿no? Y ahí es donde vamos a los eventos que comienzan ahora, nomás 17 de agosto, son 3 eventos programados. Sí, bueno, este ciclo de conciertos que estoy organizando tiene también como un fundamento en aquella tesis que yo había hecho, ¿verdad? Okay. La tesis donde yo juntaba arquitectura, música y pintura en una sola investigación, donde trataba de entender más o menos ese fenómeno de arquitectura como arte en comparación con la música y la pintura. Y lo que yo hago ahora es como materializar esa teoría, ¿verdad? De hablar de los fenómenos, hablar de la sensorialidad y buscar entonces en los espectadores que sea una inmersión completa, ¿verdad? Estén totalmente inmersos en toda la experiencia, ¿verdad? Qué bueno esto. Sí. Porque no es el clásico concierto en un teatro. No, para nada. De hecho, como tengo gran apoyo de arquitectos, de profesores de la facultad, yo estoy enseñando ahora en la facultad. ¿Sí? Sí, soy docente del taller E, que es uno de los últimos talleres que se abrió en la facultad. Soy docente ahí y bueno, todos me conocen porque fui exalumno del taller E. Y la propuesta fue la siguiente, ¿verdad? Yo les dije, bueno, soy arquitecto, me encantaría contar con el apoyo de ustedes, ¿verdad? De poder hacer un ciclo de conciertos en estudios de arquitectura. Entonces la idea del concepto es básicamente abrir, ¿verdad? Los estudios de arquitectura al público en general para que conozcan dónde ocurre también la magia. Claro, ¿verdad? sí. Que no es algo común, ¿verdad? No. No es que todo el mundo se puede ir al estudio de arquitectura de Javier Corbalán, de Horacio Chernaski, qué sé yo, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces ese es el concepto, ¿verdad? A ver, hay unos Tiny Desk Concert últimamente muy... Lo dijiste vos. Eso sería, pero en arquitectura. En arquitectura. Porque esos son más bibliotecas, digamos. Tal cual. Qué interesante. Sí, no, de hecho que Tiny Desk es en la radio misma, claro, en las oficinas de la radio. En la radio. Sí, y no, esto es en los estudios de arquitectura, claro. La idea es
que se vea el estudio como es. Como ¿no? es. No es que vamos a empezar a mover cosas y cuestiones así, no, Claro. para nada. Vamos a hacer simplemente ahí, en el estudio, digamos. Veo acá una lista de Manuel Lescano, Ignacio Fonclara. Fonclara y Celeste. Celeste, sí. Y bueno, hay un equipo largo que está detrás en producción, lo tenemos a Henry Fornerón, Ajá. en asistencia de producción lo tenemos a Gaby Amarilla, luego tenemos fotografía de Laura Iparraguirre, o sea, hay un equipo grande que estamos trabajando como para sacar adelante. ¿Cómo yo llego, si quiero ir a uno de estos conciertos? ¿Cómo entro a una página web, llamo a un teléfono? Sí, la forma más fácil es a través de Instagram, está Sí. el arroba que es @espacios.suenan. Ok. Que digamos ahí vos podés encontrar toda la data, Sí, ¿verdad? ahí después- Para reservar un ticket sí tenés que apretar el link que está Ok. en la biografía, ¿verdad? Ajá. Vos entras ahí y te redirige automáticamente a WhatsApp, Sí. que es donde solicitas el ticket, ¿verdad? No es que trabajamos con ReuTS ni nada por el estilo. Ya. Porque son lugares limitados. Exacto, tenemos 80 lugares nada más. Claro. Más que eso no vamos a habilitar para estos dos primeros. Luego Sí. tenemos un evento grande que es de 150 personas. Ya. Pero lo interesante es que estos dos primeros vamos a tener ya incluida en la entrada cata de bebidas y cata de comida, de gastronomía. Ah, y eso qué va a estar bueno. curado justamente por Ignacio Fonclara, Ah, ¿verdad? claro. Que trabaja en Carú, que es Que el está hace director de años Carú. en la cabeza esto. de Carú. Qué bueno porque, a ver, primero, obviamente, es un hecho artístico, es un evento cultural, tiene el objetivo de recaudar para poder fondearte, para llegar tranquilo allá. Tal cual. Pero además es una especie de happening también. Y vos sabés que siempre yo pensé así, bueno, me estoy yendo. Ya, cuando me salió la visa el 28 de julio, yo dije, me estoy yendo y no estoy haciendo nada, más o menos, dije, Claro, ¿verdad? y ahí Y ahí se me prendió la lamparita y dije, vamos a hacer un ciclo de conciertos, no uno, vamos a hacer 4 conciertos, ¿verdad? 4 conciertos, 3 en estudios de arquitectura y el último yo no puedo decir todavía no. porque esa es la sorpresa. Bueno, Sí. hacemos la pausa con ese misterio y vamos a estar, por supuesto, acompañando esos conciertos y les recomendamos, reiteramos por la duda, @espacios.suenan. Sí. Porque el título genérico es Espacios que Suenan. Sí. Ok. Bueno, busquen, porque no va a haber lugar para todos y puede ser una experiencia extraordinaria. Muchas veces la gente busca cosas diferentes en el ambiente de Asunción y no encuentra. Esta es una buena oportunidad de escuchar en vivo a Franco Pinazo antes de ir a Berkeley, a esa suerte de meca que tantos músicos aspiran y que Franco va a conocer muy pronto. Vamos a la pausa y estamos con la última parte de esta interesante charla. Seguimos con Franco Pinazo. Estaba viendo acá, Franco, me está asustando el tema. Dice inmersión, deleite, hibridación, epílogo. Parece una especie de viaje por un lugar raro. Son las partes del concierto. Tal cual. Ajá. Bueno, esto es que no es solamente un concierto, es toda la experiencia lo que estoy ok. tratando de vender, ¿no? Ujú. De facilitarle a los espectadores. Nosotros lo que vamos a hacer es, yo con este ciclo de conciertos doy también pongo por primera vez frente al público mi ensamble que se llama Híbrido Ensamble, Sí. que es un ensamble de música latinoamericana fusión. Hacemos de todo, hacemos bambuco, hacemos jazz, hacemos polkas, hacemos milongas, hacemos zambas, o sea, es varias, todos arreglados por nosotros los temas, ¿verdad? Y nada, bueno, entonces nosotros somos como host, ¿verdad? Nosotros somos Sí. como los conductores de este viaje, ¿verdad? Dentro de las experiencias, ahí lo que nosotros hacemos es, le damos esa primera introducción, la inmersión, ¿verdad? Ujú. Les permitimos Ya. escuchar esta parte, luego pasan al deleite, que es la parte gastronómica, Sí. donde Ignacio Fonclara va a curar toda la parte gastronómica, va a hacer la parte gastronómica, Ujú. y luego pasamos a un segundo plato, un segundo momento musical, que en el caso de este jueves 17 va a estar Pedro Martínez Trío, Sí. en el estudio Javier Corbalán. Ok. En el segundo concierto vamos a tener a Majuja, un trío de jazz, Sí. en el estudio de equipo de arquitectura, que son de Horacio Chernavsky y Viviana Pozzoli. Y en la tercera ocasión vamos a tener, en Catenarios tenemos a Flamenco Jazz, con justamente Emilio Paredes y Nico Cañete y Amira Paredes, ¿verdad? Grandes amigos, sí. Sí, sí. Qué interesante. 3 estilos diferentes. 3 estilos diferentes, esa es la idea, ¿verdad? Tratar de hacer un poquito amplio el género, ¿no? Ya, se me está yendo el tiempo, lastimosamente. Qué bárbaro, me quedo con una cantidad de curiosidades, pero vamos a mostrar también seguramente después eso, por lo menos fragmentos para que la gente tenga una idea de lo que es esta experiencia. ¿Hay algún número? Porque hay gente que dice Sí. Instagram, yo no uso, dame un número. Sí, te digo, 0981 Sí. 833 202.
Ok, repetimos por las dudas. 0981-833-202. Bueno, Franco, realmente veo que estás a punto de dar un paso muy importante. Tal cual. El gran paso, the big step. ¿Es lo que querías toda la vida? Sí, totalmente, definitivamente quería ir a curtirme afuera, ¿verdad? Claro, y más en un lugar como Berkeley, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el aprendizaje que voy a tener ahí en Berkeley, solamente viajando por el mundo lo voy a tener, y Berkeley te ofrece la oportunidad de tener toda esa experiencia universal en un lugar. Qué fabuloso. ¿Y cuál es tu idea? ¿Quedarte por ahí o volver? Y Sé sincero. bueno, la verdad es que mi idea siempre fue volver, ¿no? Sí. Para poder justamente, porque yo reconozco que en Paraguay el déficit no está en el artista, porque hay una cantidad inmensa Cierto, de artistas. innatos, hay mucha muchísimo. materia prima. Lo que falta es toda la gente que está alrededor del artista. Cierto. El productor, el director Sí. musical, el director Se escénico. está creando de a poco. Claro, Sí. que de a poco hay cada vez más el manager, que todo eso es lo que para mí falta, ¿verdad? Y justamente Berkeley es como la meca, no solamente de la música, sino de la industria musical. Desde Juan Luis Guerra hasta Gary Barton salieron de ahí. Sí, todos. O sea que ojalá sea Y tu Berta, caso. ¿verdad? Y Obviamente Berta, Berta, que es nuestro que orgullo. también me ayudó muchísimo para llegar acá. Sí. Bueno, se me fue el tiempo, Franco, disfruté mucho esta charla, aprendí mucho y sobre todo me quedé con una gran expectativa. Vamos a estar viéndote en esta serie de conciertos y sobre todo te deseamos éxito, ¿no? Muchísimas gracias, Mario, y a toda la producción también. Franco Pinazo, anoten bien ese nombre, ¿eh? Por ahí si no lo tenían porque están en unos círculos específicos, arquitectura, música, puede ser también un nombre que trascienda todo esto representando a Paraguay en el extranjero, en un lugar tan prestigioso como Berkeley. No es poca cosa, por eso merecía esta charla. Gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos siempre acá en Mega TV.